Buenas noches a todos y muchas gracias por participar en esta nueva actividad organizada por el área de Psicología Jurídica y Forense de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. A continuación, vamos a invitar al actual secretario general de CPU, Magíster Luis Carrizo, a hacer uso de la palabra. Luis, te escuchamos. En este coloquio. Bienvenido, Juan. El tema que el doctor Fumeiro va a abordar y que vamos a compartir con ustedes es un tema muy cercano a la sensibilidad de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, porque habla de derechos y en especial de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y este es un tema que para la Coordinadora es particularmente importante, dado la perspectiva de compromiso social, de profesionalismo, de pertinencia de los temas que abordan nuestros distintos grupos de trabajo, nuestras áreas, nuestras comisiones. En este caso, hablar de derechos es también poner sobre la mesa una tendencia al estigma de poblaciones jóvenes, de poblaciones adolescentes, en una región atacada por la muchas veces fragilidad de los sistemas y atacada también en un entorno de pandemia que hace todavía más penosa la situación de desigualdades, de dificultades de acceso a derechos, y eso todavía genera aún más incertidumbre y aún más implicancias negativas en los procesos de desarrollo de los jóvenes en América Latina y en nuestro país, como también lo va a mostrar y trabajar el doctor Fumeiro. Los derechos son interseccionales, interdependientes, eso lo muestran todos los pactos que nuestro país y nuestras colectividades asumen como perspectiva integral de derechos, y en eso nuestra coordinadora trabaja de una manera integral, integrando los derechos, pero también integrando las profesiones, integrando las miradas, integrando los abordajes, sabiendo que hoy por hoy, pleno siglo XXI, las situaciones que más afectan a nuestras sociedades son multidimensionales, son complejas, son desafiantes, de manera innovadora incluso. Entonces, allí es donde tenemos que saber abrir la mirada, saber escuchar, saber estar en conjunción entre distintas profesiones, distintos abordajes, distintos sectores de actividad para dar una convergencia y respuestas a situaciones que son harto sensibles para nuestras comunidades. De manera que no me queda más que felicitar una vez más al área jurídico y forense de la coordinadora, a Miriam Ciudadana y a todo su equipo, que es uno de los más dinámicos de nuestra coordinadora, con más de 33 años de existencia en nuestro país, siempre luchando por las causas nobles, y este es un ejemplo claro de lo que queremos proponer a la comunidad y al debate, no solamente nacional, sino también regional. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Juan Fumeiro, doctor Juan Fumeiro, por su presencia y su participación acompañándonos hoy con su coloquio. Muchas gracias. Bueno, Luis, buenas noches a todos, a todas. Agradezco las palabras del magíster Luis Carrizo, que es nuestro secretario general de Mesa Ejecutiva y coordinador de psicólogos del Uruguay. Y bueno, un agradecimiento muy especial al doctor Juan Fumeiro, que estuvo realmente, absolutamente dispuesto a aceptar esta invitación por parte del área jurídico y forense coordinadora, para poder disertar en uno de los temas, como veníamos hablando estos días, de los que poco se hablan, y donde a veces encontramos pocos espacios de intercambio y reflexión. Coordinadora de psicólogos y el área de psicología jurídica y forense que coordino y soy responsable, lo que hemos tratado de generar son espacios interdisciplinarios, intersectoriales, de abordaje de temáticas que confluyan en el área jurídica y forense, donde todos podamos tener un espacio para problematizar estas cuestiones que nos atañen a todos como profesionales y como ciudadanos además. Hoy realmente es un placer contar con el doctor Fumeiro en este ciclo que, bueno, ha sido declarado de interés de la Suprema Corte de Justicia. Es un ciclo que comenzó el año pasado, en 2020, en plena pandemia, y se va a extender hasta el año que viene, 2022, y se denomina Niñez, Adolescencia y Familia en el Proceso Judicial Uruguayo.
Es un ciclo bien extenso, seguramente nos queden temas para tocar y abordar, pero pensábamos que el proceso penal juvenil en Uruguay debería ser uno de los temas de relevancia a tocar hoy, así que consideramos que el doctor Fumeiro era quien debía disertar y hablarnos sobre esta temática. Así que lo voy a pasar a presentar, porque seguramente estamos todos ansiosos para poder escucharlo. Mirando un poco en el chat, los participantes que he tenido, que ha sido una gran convocatoria, veo colegas, asistentes sociales, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, psicólogos, médicos, o sea que realmente va a ser un lindo encuentro el día de hoy. Bueno, para presentarlo, el doctor Juan Fumeiro es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es presidente de DNI Uruguay, y es vicepresidente de DNI Américas, y es integrante del Consejo Nacional Consultivo del Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, y en realidad es un referente en estas temáticas, así que sin más, y agradeciéndole nuevamente en nombre de Coordinadora de Área de Psicología Jurídica y Forense, le damos la bienvenida, y bueno, atento de escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por estas cálidas palabras de bienvenida, y acá el agradecido soy yo. Agradezco al área jurídica y forense de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay por esta iniciativa de tratar el tema de justicia penal juvenil, ya que es una materia que tiene poca difusión y no existe un mayor conocimiento, salvo por los propios operadores del sistema de justicia penal juvenil. De manera que nosotros también compartimos el interés de difundir este conocimiento, acercar a los oyentes, a los que han adherido a esta convocatoria, para hablar un poco de la convención, de los términos de la convención, los principios que delinean el derecho penal juvenil, y en ese sentido nos parece realmente oportuno aprovechar este espacio, y por supuesto que muy agradecidos por esta iniciativa de la coordinación de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Para quienes no nos conocen, DNI Internacional es una organización no gubernamental que tiene sede en Ginebra, que participó en la elaboración del texto de la Convención de los Derechos del Niño, y que una vez aprobada por Naciones Unidas, se constituyó en más de 40 países para velar por el cumplimiento de las obligaciones que los estados asumen al firmar el tratado. En Uruguay estamos establecidos desde el año 90, formamos parte del Comité de los Derechos del Niño en el Uruguay, que es una organización de segundo grado que reúne a organizaciones que trabajan la temática de niñez y la adolescencia y hacen el monitoreo de la convención en el país. El comité tiene varios grupos de trabajo y nosotros integramos el grupo que trabaja la temática de justicia penal juvenil dentro del comité. Entrando al tema que nos convoca, pasaremos a hablar de la Convención. La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1989. La necesidad de la aprobación de un tratado de estas características fue producto de la grave situación sobre violaciones de derechos, injusticias, producto de la grave situación en cuanto a la mortalidad infantil, a la explotación sexual, a la privación arbitraria de la libertad sin debido proceso, a niños refugiados, etc. Esta situación ya había sido analizada por la comunidad internacional en la Liga de las Naciones en el año 24 y en las Naciones Unidas durante el año 59, siendo contemplada en algunos tratados de derechos humanos. Pero sin embargo los estados concluyeron que era necesario contar con una declaración más amplia y abarcativa, con una mirada integral y que tuviera carácter vinculante en el derecho internacional. Así fue que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo compuesto por delegados de gobiernos, por órganos especializados de Naciones Unidas, como por ejemplo UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados, ACNUR, la OIT, la Organización Mundial para la Salud y organizaciones internacionales de la sociedad civil, entre ellas DNI Internacional, de la cual formamos parte. La Convención
tiene como en cuenta las realidades culturales, sociales, económicas y políticas, para que todos los estados puedan ajustar la legislación a sus términos, que en definitiva son los estándares que el tratado establece. La Convención tiene en cuenta 4 principios universales y progresistas para su interpretación. Y ellos son el principio de no discriminación, y este principio significa que ningún niño puede resultar discriminado por razón de raza, de color, de condición social, sexo, idioma o religión, consagrando así la igualdad de oportunidades. Otro de los principios es el interés superior del niño. Este principio refiere a las decisiones de los tribunales de justicia, los órganos administrativos y legislativos y las autoridades públicas y privadas que brindan servicios a la niñez y la adolescencia cuando entran en conflicto los intereses de los niños con el de los adultos, y las decisiones sobre estas situaciones siempre deben estar inspiradas en el interés superior, el cual siempre debe primar por sobre el de los adultos. Otro de los principios es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. El término desarrollo se establece en sentido amplio, cualitativamente y contemplando el desarrollo físico, mental, emocional, social y cultural. Y también tenemos el principio de la opinión de los niños. Los niños deben estar en condiciones de formarse el juicio propio sobre las cuestiones que los afectan, de acuerdo a su edad y grado de madurez. Tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Otro de los aspectos fundamentales es cómo se supervisa el cumplimiento de estos estándares por parte de los estados, cómo se controla, y para ello existe lo que se denominan los órganos de vigilancia del tratado. Los órganos de vigilancia son comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados de derechos humanos, ya que cada Estado parte está obligado a adoptar todas las medidas para asegurar el disfrute de los derechos allí establecidos, y los principales órganos son el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité para las Personas con Discapacidad, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y también el Comité de los Derechos del Niño. En cuanto a este comité, durante el año 1991, la comunidad internacional convocó una reunión de representantes de los estados que ratificaron la Convención para establecer un órgano de vigilancia propio de la Convención. Y así surgió el Comité de los Derechos del Niño, que tiene como cometido recibir los informes de los estados, emitir recomendaciones, elaborar observaciones generales, como más adelante vamos a ver algunas, sobre determinadas materias. Este comité cuenta con 18 expertos, que son electos a propuesta de los estados, y son personas expertas con gran conocimiento de los derechos en la materia de niñez y adolescencia. En cuanto al sistema de derechos humanos del sistema interamericano, de la OEA, nosotros también formamos parte de este sistema, y al respecto tanto la Comisión de Derechos Humanos de la OEA como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refieren constantemente al corpus iuri en materia de niñez, entendiendo por tal al conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos distintos, como son los tratados, los convenios, las resoluciones y declaraciones, como también las decisiones que adoptan los órganos de derechos humanos internacionales. Así la Corte hace una interpretación evolutiva, consecuente con las reglas generales de interpretación de los tratados consagrados en la Convención de Viena del año 1969, al igual que la Corte Europea, que también ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompasar la evolución de los tiempos y las condiciones de la vida actual. En consecuencia, la Corte Interamericana entiende que para interpretar el significado de los derechos de los niños establecidos en el artículo 19 de la Convención Americana, 7º de la Declaración Americana y 16 del Pacto de San Salvador,
que determina medidas de protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado a la niñez y la adolescencia, es necesario recurrir no solo a estos instrumentos, sino a otros que contienen normas específicas, como la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, etc. Es decir, que se tiene en cuenta que es un sistema integrado, que no solamente tiene en cuenta la normativa emitida por el propio sistema interamericano, sino por el sistema de Naciones Unidas, los cuales a su vez se retroalimentan y complementan. En cuanto a la justicia penal juvenil, luego de reseñar la normativa regional e internacional de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, pasaremos a la parte específica referida ya de lleno a la materia. Y respecto a esto, nuevo enfoque a partir de la Convención, que reconoce a la niñez y la adolescencia como sujetos de derechos y obligaciones, también impactan los sistemas de justicia penal, ya que establece el principio de autonomía progresiva y la asunción de responsabilidad de acuerdo al grado de desarrollo, debiendo los sistemas contemplar esta circunstancia y orientar las decisiones que los involucran en aras del interés superior. Así, la Convención determina los lineamientos para un sistema diferenciado del derecho penal de adultos. Se pronuncia por el derecho penal mínimo, la privación de la libertad como el último recurso, y evitar la judicialización de los conflictos y privilegiar las medidas no privativas de la libertad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 37 y 40 del tratado. A nivel de la región, uno de los instrumentos más importantes referidos a los estándares de derecho penal juvenil es la opinión consultiva número 17 del año 2002 de la Corte Interamericana. La mayoría de los estados, luego de ratificar el tratado, modificaron su legislación, creando sistemas de justicia penal adolescentes diferenciados del sistema adulto, pero con enormes dificultades para respetar los estándares. Los procesos penales adolescentes continuaron impregnados de prácticas institucionales heredadas del periodo anterior. Y sobre todo el uso indebido e indiscriminado de la privación de la libertad bajo el pretexto de protección, como si la privación de la libertad fuera la medida adecuada para atender las vulneraciones y restituir los derechos. Este escenario motivó el celo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que promovió ante la Corte Interamericana una opinión consultiva, conocida como la opinión consultiva número 17, a la cual venimos refiriendo, y esta opinión consultiva fue motivada para establecer lineamientos y una orientación a los estados en el proceso de construcción de los sistemas de justicia penal juvenil en la región, ante la gran disparidad de criterios que llegaban a conocimiento de la Comisión y también de la Corte. El primer aspecto relevante de esta opinión es que es la primera vez que la Corte Interamericana se refiere a la niñez y la adolescencia como sujetos plenos de derecho, interpretando el artículo 19 de la Convención Americana en el marco del Corpus Iuris de la doctrina de la protección integral, estableciendo que los niños son titulares de derechos y no solo objetos de medidas de protección. En segundo lugar, que la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para las normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño. En tercer lugar, que el principio de igualdad recogido por el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños en función de sus condiciones especiales de personas en desarrollo. En cuarto lugar, que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a las familias a través de diversas medidas que éstas requieren para el mejor cumplimiento de su función natural. En quinto lugar, que debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo por razones fundadas, puedan determinar su separación de la familia en función del interés superior. La separación siempre deberá ser excepcional y preferentemente temporal. En sexto lugar, que para la atención de los niños
el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas, haciendo referencia a la capacidad y a la especialización de los operadores de estos sistemas. En séptimo lugar, que el respeto del derecho a la vida abarca no solo las prohibiciones, entre ellas la de la privación arbitraria, establecida en el artículo 4 de la Convención Americana, sino que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para su desarrollo en condiciones dignas. Y así sucesivamente continúa con el desarrollo de otras recomendaciones referentes a la aplicación de los estándares en esta materia. Así también el sistema interamericano, a través de la Relatoría de la Niñez, ha encomendado un estudio sobre los sistemas de justicia penal de la región, que fue publicado en el año 2011, denominado Justicia Penal y Derechos Humanos en las Américas, y este informe también deja explícito el concepto del corpus juris de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, considerando además de la Convención Americana, acudir a otros instrumentos internacionales que contienen normas específicas con respecto a la protección de la niñez. Entre ellas la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Así para la Corte, tanto la Convención Americana como la Convención de los Derechos del Niño forman parte del Corpus Juris Internacional de Protección de los Derechos Humanos de los Adolescentes, que debe servir para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana. El informe señala su preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, de acuerdo con la falta de correspondencia entre el discurso y la realidad. Así refiere a que son excepcionales los casos de buenas prácticas, primando en general la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas privativas de la libertad. Este informe analiza y enumera los principios generales del sistema de justicia juvenil, que para referirlos en forma enunciativa comprenden el principio de legalidad, el principio de excepcionalidad, principio de especialización, principios de igualdad y no discriminación, y el principio de no regresividad. También analiza las garantías del debido proceso, el juez natural de la causa, la presunción de inocencia, el derecho a defensa, el principio de contradicción, el derecho a ser oído y a participar del proceso, la participación de los padres o responsables en el proceso, la publicidad y respeto a la vida privada. En cuanto a la duración del proceso, la doble estancia y el derecho a la vida reclusiva, el principio no bis in idem y la cosa juzgada. El contenido del informe netamente crítico del contexto regional se advierte en debilidades de los sistemas, falta de capacitación, el uso excesivo de la privación de la libertad, la tendencia a bajar la edad de imputabilidad penal, la falta de propuestas socioeducativas no privativas de la libertad, lo cual es reflejado en las recomendaciones, recomendando a los estados, entre otras cosas, asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos, garantizando los estándares especiales de protección que requieren los niños sometidos a justicia juvenil, en adición a las obligaciones de protección y garantía que los estados deben asegurar a todas las personas bajo su condición. En segundo lugar, adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para incorporar los estándares y principios del Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos de los niños al marco jurídico interno y en particular a los sistemas de justicia penal juvenil. En tercer lugar, adecuar la normativa interna para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en relación con los niños sometidos a la justicia juvenil y poner en funcionamiento procedimientos que hagan efectivo el cumplimiento de dichas normas. También garantizar que las normas y principios del sistema de justicia juvenil se apliquen por igual a todos los niños menores de 18 años y excluir de la aplicación de este sistema especializado únicamente a aquellos niños que no hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad para infringir las leyes penales
la que a su vez deberá ser elevada progresivamente por los estados. Y así sucesivamente otras recomendaciones que en honor a la brevedad vamos a pasar por alto para llegar a continuar dentro del sistema de Naciones Unidas para referir. Juan, quedaste muteado. Se te muteó el micrófono. Uy, Ahí, perdón, perfecto. perdón. Sin problema. Fueron nada. Ahora sí. Bueno, veníamos diciendo que teniendo en cuenta las dificultades y la disparidad que existía a través de los distintos estados para implementar los lineamientos de la Convención, el Comité de los Derechos del Niño elabora la observación general número 10 durante el año 2017, donde establece orientaciones y recomendaciones para la justicia, haciendo hincapié en la prevención y la adopción de otras medidas que permitan afrontar los hechos sin recurrir a procedimientos judiciales, como lo establecen las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las directrices de Riad. Esta resolución general hace referencia a los principios de la Convención que deben inspirar los procedimientos, el interés superior significando que los principales objetivos de la justicia penal juvenil de adultos de carácter retributivo deben sustituirse por los conceptos de rehabilitación y restitución de derechos, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el respeto a su opinión y al trato digno. La observación se pronuncia sobre la edad de responsabilidad penal y en su párrafo 33 recomienda fijar una edad por encima de los 14 o 16 años de edad, en el entendido de que es la edad donde los adolescentes recién pueden encontrarse en condiciones de asumir su responsabilidad. Esta observación también establece determinados estándares, como las garantías de un juicio imparcial, que no se les aplique leyes que graven su situación en forma retroactiva, la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a la participación, asistencia jurídica, a las decisiones sin demora, y con la participación y acompañamiento de sus padres, provisión de la pena de muerte, estableciendo de la manera los elementos para un proceso penal adolescente en los términos de la Convención, respetuoso de la dignidad de las personas en desarrollo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de adolescentes cuya personalidad está en pleno proceso de formación y generalmente son rebeldes y cuestionadores de muchos aspectos que los relacionan socialmente. Por lo cual, en caso de cometer delitos, esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta y el tratamiento deberá ser contemplado y diferenciado al de los adultos. Esta observación general del comité fue sustituida recientemente por la observación general número 24, que reafirma lo establecido allí en la observación número 10, pero incorporando los avances de la neurociencia que determinan que recién a partir de los 14 años de edad, los adolescentes generalmente pueden comprender el alcance de sus actos y entre otros aspectos, y en especial hincapié en trabajar la prevención, la intervención temprana y ampliar el sistema de protección integral para garantizar a los adolescentes los elementos necesarios para un desarrollo pleno y evitar de que incursionen en el sistema de justicia penal adolescente. Bueno, hasta aquí son los lineamientos del derecho internacional y del sistema interamericano de derechos humanos en cuanto a la justicia penal juvenil. Nosotros pensamos que por ahí abrimos un espacio de preguntas y después continuamos ya en lo que tiene que ver con la adecuación del sistema penal uruguayo a los lineamientos de la Convención. Si les parece bien. Ahora sí, estaba muteada yo. No, habíamos hablado con Juan que bueno, que esta primera parte iba a ser un poco más densa, porque en realidad, claro, al hablar de legislación internacional y demás,
pensábamos que hacer un parate y poder como discutir o intervenir en este punto iba a ser bien interesante para después abocarnos de lleno a lo que tenía que ver justamente el proceso penal juvenil en Uruguay. Muchas cosas que dijiste sumamente interesantes, muchas cosas que a uno le resuenan. Vamos a decir que la convención tiene 30 gotas de años, es bastante reciente. Uno cuando habla de derechos niñas y adolescentes piensa que esto tiene una larga data, y no es así. Es bastante joven y nos quedan muchísimas cosas por hacer: interés superior del niño, protección integral, rehabilitación, trato digno, y algo que dijiste que, como te decía, me quedó resonando, es esto del abuso, de la privación de la libertad, ¿no? Es algo de lo que hemos venido como, bueno, discutiendo en muchos ámbitos, porque bueno, pasa en lo que es el derecho juvenil y pasa también en lo que es el de adultos. Así que bueno, dejamos un poco abierto para aquellos colegas que quieran hacer alguna pregunta, intervenir. Veo que hay colegas del ámbito del derecho, defensores públicos, mediadores, hoy no los nombré, mediadores también, así que bienvenidos a este espacio. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda, algún aporte, alguna consulta para hacer, tenemos estos breves minutos para luego de entrar de lleno a hablar de lo que es el proceso en Uruguay. Es grato contar con tan amplio público, con este espectro tan amplio de profesiones, teniendo en cuenta que, claro, digo, acá se cruzan todas las disciplinas, lo que tiene que ver también con la aplicación de digo, la gestión de los sistemas de justicia penal juvenil, porque evidentemente que allí se requiere el concurso de todas las disciplinas para atender a la situación del adolescente, y cuando incursiona en el sistema de justicia penal juvenil, poder atender su circunstancia y elaborar un plan, un programa adecuado a su situación, por el cual deberá transitar una medida socioeducativa que se dispondrá de acuerdo al delito que haya cometido, y de acuerdo a su circunstancia, y que tiene que ver con aportarle herramientas para que cuando egrese, cuando cumpla la sanción, se encuentren formas adecuadas para una reinserción social en términos útiles a la sociedad. Entonces, de eso trata un poco el sistema penal juvenil, teniendo en cuenta de que estamos hablando de personas en desarrollo, como tú también decías, Miriam. Son personas que están formando su personalidad, y por lo tanto, digo, todos que ya somos adultos hemos transitado por esa etapa de la adolescencia, sabemos lo que significa en rebeldía, poder cuestionar un sistema en el cual podemos entender nosotros un poco injusto. Somos cuestionadores, los adolescentes son cuestionadores de un statu quo vigente, y evidentemente que muchas veces eso lo puede llevar a situaciones donde enfrentarse a situaciones en conflicto con la ley penal. Y evidentemente que el sistema debe ser un sistema moderado, atemperado. No se puede extrapolar el sistema de adultos a los adolescentes, teniendo en cuenta justamente que se trata de personas en desarrollo, y que el sistema penal de adulto, y sobre todo la privación de la libertad, y cómo está concebido el sistema penal de adulto, que tiene un carácter retributivo de la sanción, digo, lo que termina generando es daño en el adolescente, y ya está más que probado que la privación de la libertad no aporta elementos generalmente que permitan al egreso una adecuada reinserción social. Lamentablemente, la privación de la libertad, la residencia que genera
son bastante altos los índices, en contraposición con la aplicación de programas de medidas no privativas de la libertad, que generalmente se muestran como las mejores experiencias en cuanto a que los niveles de reincidencia allí son mucho menor. Sí. Sí. Y bueno, y esto también que muchas veces cuando se habla de lo cognitivo hay una mirada, una perspectiva bastante adultocéntrica, y uno tiene que hacer esa mirada, correrla justamente a una perspectiva de infancia y adolescencia, que es totalmente distinta, ¿sí? Y acá todavía hablabas de neurociencias, acá hablabas de desarrollo, de poder entender a este sujeto en desarrollo de acuerdo a sus facultades, y acá también entramos psicólogos, psiquiatras, otros profesionales de la salud mental, donde también colaboramos para poder comprender al sujeto biopsicosocial, ¿no? Porque en realidad acá necesitamos la mirada interdisciplinaria para abordar lo que es justamente el problema de lo que es la justicia penal. Tengo una consulta para ti, Juan. En realidad creo que lo vas a abordar ahora en esta segunda parte, pero te la hago. Es de Natalia Suárez, que agradece a todos y también felicita por animarse a la temática, que es lo que yo hablaba un poco cuando... Saludo a Natalia. Exacto, porque realmente cómo se animan, y hay que animarse a hablar de estos temas, porque estos temas en realidad hay que ponerlos sobre el tapete, y justamente se necesitan espacios de reflexión conjunta para poder, bueno, nutrirnos todos de esto, y que se favorezca también, ¿no? A la lucha justamente de una perspectiva de derechos humanos. Quisiera preguntarle al doctor sobre la aplicación del proceso juvenil, perdón, se me fue, y su conveniencia se me fue. A ver si lo puedo encontrar. A ver. Se me fue. Miriam, te acompaño desde acá. Quisiera preguntar al doctor sobre la aplicación del proceso abreviado en el proceso penal juvenil, su conveniencia y la posibilidad de aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad en ese contexto. Bueno, con gusto sí estaremos contestando la pregunta. El proceso abreviado en materia penal adolescente, cuando en oportunidad de aprobarse el Código de Proceso Penal y el proceso acusatorio, fue excluido expresamente y no se aplicaba a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero la última reforma introducida por la ley 19.889, la LUC, introdujo el proceso abreviado para los adolescentes. Ese proceso fue sometido a consultas, tuvo estudio del Consejo Nacional Consultivo del Código de la Niñez, donde allí formamos parte de un equipo que estuvo estudiando esta situación. Y si bien hubieron algunas opiniones que tenían observancia con respecto a la procedencia de la aplicación de este proceso, finalmente se entendió que resultaba beneficioso bajo determinadas condiciones que había establecido UNICEF, y finalmente ese proceso resultó aprobado, y es un proceso que el cuestionamiento era de que en realidad los adolescentes como que ingresaban coaccionados a ese sistema, y podría pensarse de que de repente no estaban en condiciones de poder entender a cabalidad cuál era su situación procesal y los beneficios que podría implicarle ingresar a un proceso abreviado.
se pensaba que no se trataba de un consentimiento informado. Entonces se establecieron determinadas condiciones para que eso así fuera, de que realmente tuviera un referente adulto que lo acompañara en ese proceso. Eso debe ser a propuesta de la Fiscalía, también debe ser aceptado por el defensor, por su defensor, que debe estar de acuerdo en la conveniencia en su situación de un proceso, de someterse a un proceso abreviado, y además de eso debe de satisfacer las observaciones que pueda tener el juez de la causa, porque si el juez entiende de que no se están dando las condiciones o se vulneran los derechos del adolescente en el proceso, o no resulta conveniente de acuerdo a su situación, el juez puede negar la procedencia del proceso abreviado. Entonces, digo, el proceso abreviado en Uruguay entendemos que cuenta con las garantías suficientes para que si el adolescente entiende conveniente transitar ese proceso, pueda ser de plena aplicación y beneficioso para su situación. Perfecto. Juan, gracias por la respuesta a la colega. Tengo dos preguntas más, y quizás después de estas dos preguntas podemos pasar a lo que es la adecuación en Uruguay. La primera pregunta es de una profesional de Argentina, Tucumán. Dice, teniendo en cuenta que se trata de personas en desarrollo y cometen un delito, aquí en Tucumán los menores son entregados a sus padres. ¿Hasta qué punto es favorable que los menores, teniendo en cuenta que hay padres que no se hacen cargo de sus hijos o simplemente viven una vida igual que su hijo? Un poco entreverada la pregunta, pero teniendo en cuenta que se trata de personas en desarrollo y cometen un delito, aquí en Tucumán los menores son entregados a sus padres, y la pregunta vendría, ¿hasta qué punto es favorable que estos menores, teniendo en cuenta que justamente hay padres que no se encargan de sus hijos, sean brindados a estos padres en cuidado, o simplemente viven una vida al igual que su hijo? Capaz que María de los Ángeles nos podrías como... No, yo creo entender la pregunta, pero en realidad es una pregunta que no, que está más bien referida al sistema de protección integral, que no tiene que ver con el sistema penal adolescente, porque si el adolescente tiene un núcleo familiar que realmente no está aportando a sus condiciones de desarrollo pleno en términos, en términos aceptables socialmente, y por ejemplo una familia que lo induzca al delito, evidentemente que allí el sistema de protección tiene que tomar cuenta de esa circunstancia, y evidentemente que buscar otro referente adulto que se pueda hacer cargo de la crianza de ese adolescente. Pero eso no es materia del derecho penal, sino del sistema de protección social. Y evidentemente que justamente ahí lo que está hablando la observación general número 24 es de que hay que trabajar en la prevención y atender a estas circunstancias, porque muchas veces los adolescentes no ingresan al sistema de justicia penal juvenil, pero están transitando por una situación familiar que no es la más adecuada, porque sus padres no le pueden brindar, o los adultos en los cuales está a cargo no le pueden brindar la protección suficiente. Evidentemente que allí el Estado tiene que tomar cuenta de esta situación y instrumentar, buscar los instrumentos adecuados para que exista algún familiar o algún referente adulto que pueda hacerse cargo de la situación, y también respetar el derecho del niño a vivir en familia. Porque, digo, siempre hay que tener en cuenta de que hay que respetar ese derecho del adolescente, digo, y porque los padres no estén en condiciones adecuadas de brindarle
los cuidados que necesitan, no lo podemos sancionar penalmente. Porque el problema no es del adolescente, sino del núcleo familiar y del Estado que no está dando las respuestas adecuadas. Sí, muy claro. Gracias, Juan. Y acá combino dos preguntas, así terminamos con esta parte y podemos volcarnos a esta segunda. Una colega pregunta, ¿cómo ha sido evaluado en Uruguay el cumplimiento de las recomendaciones del derecho internacional? Y en realidad lo sumo a otra pregunta, también de una colega psicóloga, que lo que dice es, ¿quién se encarga en Uruguay de vigilar el cumplimiento de esas normas internacionales? Sí, perfecto. Bueno, perdón, ¿me podría repetir la primera pregunta? Porque la segunda la tengo presente, pero la primera se me escapó, porque eran dos. Sí, sí. Bueno, ¿cómo está valorado Uruguay en cuanto a ajustarse al derecho de las normas internacionales? Perfecto, perfecto. Bueno, son dos preguntas más que interesantes y están vinculadas. Porque nosotros, justamente yo hablé en la parte del sistema de los órganos del tratado, que son los que hacen la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que asumen los estados al ratificar el tratado, y evidentemente que, por ejemplo, los estados tienen que rendir cuenta al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas cada 5 años, de lo que ha hecho en la adecuación de su legislación interna, y además cuando el Estado manda los informes, recibe observaciones del propio comité. Y el Estado tiene que ajustar su legislación y tiene que cumplir con las recomendaciones, es decir, que tiene que levantar las observaciones que le hace el Comité de los Derechos del Niño. En ese sentido, el seguimiento en el plano nacional también lo hace la sociedad civil. La sociedad civil juega un rol importante en lo que tiene que ver con el monitoreo del cumplimiento de los derechos que asumen los estados, de las obligaciones que asumen los estados al ratificar la convención. Y sobre ello, especialmente lo que tiene que ver con las recomendaciones que hace el Comité en materia de justicia penal juvenil. Por ejemplo, en el caso uruguayo, se había observado de que las medidas privativas predominaban sobre las no privativas, entonces se observaron de que el Estado debía corregir esa circunstancia y que se debían implementar planes y programas de medidas socioeducativas no privativas de la libertad en forma más amplia para garantizar el derecho de los adolescentes a no transitar por el sistema penal o a no ir privado de libertad cuando las condiciones no lo requerían, de acuerdo a los lineamientos de la Convención. Y en ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay es el que hace el informe sombra, porque junto con el informe del Estado, el Comité de los Derechos del Niño, cada 5 años, también la sociedad civil manda un informe paralelo que se conoce como informe sombra, en el cual la sociedad civil le cuenta al Comité de los Derechos del Niño, le hace llegar las observaciones en cuanto a lo que entiende que no está adecuado a los lineamientos de la Convención. Y en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones, si el Estado ha cumplido o no las recomendaciones que le hace llegar el Estado. Y también le puede sugerir que recomiende, la sociedad civil le puede sugerir al comité que recomiende al Estado determinados lineamientos para determinadas situaciones puntuales. Así es como el sistema de Naciones Unidas se retroalimenta, también por los informes que mandan los estados y por la propia sociedad civil, que también va monitoreando, va controlando el cumplimiento de los estados
de los estándares que establece la Convención, y va haciendo llegar también sus reclamos y sus denuncias, porque también hay mecanismos de denuncia cuando se violan los derechos humanos de las personas que transitan la privación de la libertad o los procesos que transitan por la justicia penal juvenil donde ven vulnerados sus derechos, así como también, digo, fuera de la justicia penal juvenil, todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia y la adolescencia, que están amparados en la Convención. Ahora no se te escucha, Miriam. Está muteada, Miriam. Gracias. Que ponía la compañera que preguntó, que clarísimo, que muchas gracias, y yo te agradecía porque como siempre tan ilustrativo y claro en estos temas que son tan complejos. Juan, ¿te parece pasar a la segunda parte, hablar justamente del proceso penal juvenil uruguayo propiamente dicho, para después poder en realidad generar un espacio de intercambio? Pero cómo no, con gusto. Así que entonces, en lo que tiene que ver con el proceso penal adolescente en el Uruguay, debemos reseñar el marco jurídico internacional y regional, que son los distintos instrumentos que conforman la doctrina de la protección integral de Naciones Unidas, y entre ellos son las directrices de ONU para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como las reglas de Riad, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidas como las reglas de Beijing, las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, conocidas como las reglas de Tokio, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son los que gestionan los centros de privación de la libertad, la Convención contra la Tortura, etc. La Observación General número 24, también a la cual nos referimos brevemente, y dentro del sistema interamericano, el Pacto de San José de Costa Rica y la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana. En cuanto al derecho positivo uruguayo, debemos partir de la Constitución de la República, que establece el debido proceso en el artículo 12, la formalidad de los juicios en su artículo 18, las condiciones a la privación de la libertad, que las cárceles deben cumplir una función de rehabilitación, establecido en el artículo 26, y específicamente el artículo 43, donde se establece que la ley deberá determinar un procedimiento diferenciado para los delitos juveniles. Así se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la ley 17.823 del año 2004, y que después ha padecido distintas modificaciones posteriores, de acuerdo a la ley 18.777, 18.778, 19.055 y últimamente la ley 19.899, que es la LUC. También tenemos a la ley de INISA, que es el instituto que regula todo lo relativo a la ejecución de penales con medidas privativas y no privativas de la libertad, actualmente competencia compartida con el INAU en las medidas no privativas en lo que tiene que ver con el interior del país. Teniendo en cuenta este marco jurídico, el sistema penal juvenil uruguayo comenzó su proceso de actualización por intermedio de la acordada 7236, de fecha 29 de junio de 1994, que estableció los primeros lineamientos para el proceso penal adolescente, aconsejando las medidas no privativas de la libertad en los términos de la Convención, teniendo como horizonte la privación de la libertad como último recurso, resultando hasta la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2004, la única norma alineada a los estándares de la Convención. El proceso penal juvenil se encuentra regulado en los artículos 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia en adelante, donde se determinan las competencias. En Montevideo tenemos 2 juzgados
que llevan adelante la materia penal adolescente. Estos juzgados al inicio fueron 4, pero actualmente se han suprimido recientemente 2 juzgados. Es decir, que para Montevideo son 2 juzgados que ejercen la materia penal adolescente, y en el interior los juzgados letrados y la apelación corresponde a los tribunales de familia. Por lo que viene a decirse, no existe especialización en la materia en el interior. Los juzgados especializados son 2 y estos están radicados en Montevideo, por lo que tanto en el interior del país los jueces comparten otras materias y no son especializados o no trabajan específicamente en la materia penal juvenil, así como también los fiscales y la defensoría. En cuanto al artículo 70 de la Convención, que define al adolescente infractor como aquel que resulta declarado responsable por sentencia ejecutoriada dictada por juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones o omisiones descritas como infracciones a la ley penal. El artículo 72 determina las clases de infracción, clasificándolas en graves y en gravísimas. El artículo 74 establece los principios que rigen el proceso, el de judicialidad, legalidad, los principios que condicionan la detención, como infragante delito, la semiplena prueba y los elementos de condición suficiente requeridos, el principio de humanidad, el principio de inocencia, la inviolabilidad de la defensa, la responsabilidad penal adolescente a partir de los 13 años, son los principios que rigen el derecho penal juvenil regulados en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Siento que la privación de la libertad debe ser siempre el último recurso. Las medidas socioeducativas se encuentran reguladas en los artículos 80, 85, siendo las mismas programas de orientación, trabajos en beneficio de la comunidad, la libertad asistida, y etc. Debemos tener en cuenta, a diferencia del proceso penal de adultos, que las sanciones penales para los adolescentes tienen una finalidad socioeducativa, que no significan un castigo, sino la asunción de su responsabilidad por el hecho que cometió y el sometimiento a un plan socioeducativo que atienda sus vulnerabilidades y lo torne apto para un egreso en condiciones de una vida útil para sí y para la sociedad. El proceso penal adolescente, si bien en principio sus términos fueron adecuados a los lineamientos de la Convención, distintas circunstancias determinaron un agravamiento de la situación y, como referimos anteriormente, así la ley 18.777 de julio de 2011 incluyó la tentativa de hurto como delito y extendió el plazo de las medidas cautelares de 60 a 90 días. Por lo que esta norma agrava la situación de los adolescentes en el sistema de justicia penal juvenil. Posteriormente, la ley 18.788 determinó la creación de un registro de antecedentes penales de adolescentes, es el artículo 222 del CNA, los cuales se deberán destruir al cumplir los 18 años de edad o al cese de la medida, salvo para determinados delitos que el juez podrá determinar como pena accesoria la conservación de los antecedentes, para que luego de cumplida la mayoría de edad, si cometiera otro delito doloso o ultraintencional, no se le considere primario. En estos casos los antecedentes deberán ser eliminados pasados 2 años de la edad de haber cumplido la mayoría de edad, o pasados 2 años al cumplimiento de la pena, cuando se extienda más allá de los 18 años de edad. Posteriormente, la ley 19.055 de enero del año 2013 estableció la prisión preceptiva de la libertad para determinados tipos de delitos con un mínimo de 12 meses, como así también la privación cautelar de la libertad hasta el dictado de la sentencia, lo que en su momento determinó un aumento exponencial de los adolescentes privados de la libertad, pasando de una media histórica de 350 adolescentes a 780, acarreando como contrapartida situaciones de hacinamiento
malos tratos e incluso situaciones graves de torturas que fueron oportunamente denunciadas por el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay en oportunidad de rehacer visitas a los centros de privación de la libertad y el propio monitoreo del sistema penal de adolescentes. Como se puede ver, esta legislación aprobada implica una regresión en los derechos de los adolescentes que transita por el sistema penal y es violatoria de los principios de no regresividad y progresividad de las convenciones, que implican que los derechos establecidos en los tratados internacionales constituyen un piso mínimo por debajo de los cuales no se podría legislar. Pero además, aquellos estados que se encuentran por encima de esos estándares no pueden legislar rebajando esos derechos. Sin embargo, Uruguay continúa una escalada de carácter regresivo que se ha consolidado en cada oportunidad al legislar en materia penal juvenil. Nuestro país será observado por los mecanismos de derechos humanos y por las sucesivas relatorías de los mecanismos de prevención contra la tortura, por mantener un proceso penal desactualizado de carácter inquisitivo, cuando la mayoría de los países avanzaban hacia sistemas acusatorios que eliminaban el carácter reservado de las actuaciones presumariales migratorias del Pacto de San José de Costa Rica, y reducían la cantidad privada de libertad con medidas cautelares, teniendo en cuenta que hasta la sentencia de condena rige el principio de presunción de inocencia, y era muy elevado la cantidad de privados de libertad sin condenas. Así se aprobó el nuevo proceso penal y la ley 19.223 del año 2014, pero se habían olvidado el proceso penal de adolescente. Es decir, no estuvo pensado el proceso penal, el nuevo Código de Proceso Penal, para incluir a los adolescentes. Por lo cual hubo que tomarse más tiempo para adecuar la legislación penal adolescente y beneficiar a los adolescentes de un sistema más garantista, supuestamente más garantista, donde las medidas cautelares tienen una duración temporal acotada y solamente se pueden establecer cuando se entienda que se puede entorpecer la investigación por peligro de fuga o situaciones de riesgo para la víctima o la sociedad, de acuerdo a lo que establece los artículos 225 a 227 del Código del Proceso Penal. Sin embargo, para nuestra sorpresa, para el caso de los adolescentes se estableció la posibilidad de hasta 150 días de plazos, lo cual implica elevar casi al doble de tiempo que en el proceso anterior las medidas cautelares, además de excluir expresamente el beneficio del proceso abreviado y la posibilidad de obtener una reducción de la pena por esta circunstancia. Esto estamos hablando a la aprobación del Código de Proceso Penal, porque posteriormente la LUC habilitó el proceso penal abreviado para los adolescentes. Finalmente, con la aprobación de la LUC, se elevó el plazo mínimo para algunos delitos de 2 a 24 meses y el plazo máximo establecido en 5 años a 10, lo que agravó considerablemente la situación de los adolescentes, resultando violatorio de la normativa internacional en la materia y violando así los principios de no regresividad y progresividad establecidos en las convenciones. Esta ley, la LUC, también derogó el instituto de la suspensión condicional del proceso, privando a los adolescentes de una oportunidad para que bajo determinadas condiciones cumplieran las medidas dispuestas en libertad, lo que en la práctica daba buenos resultados y era bien ponderado por los operadores del sistema. Lamentablemente existe la tendencia a manejar como única variable para resolver los temas de inseguridad ciudadana el aumento de las penas, desconociendo que el delito es un fenómeno multicausal y por lo tanto la respuesta debe ser una respuesta multidimensional, y esto queda plenamente demostrado en la LUC, que rebaja considerablemente el sistema de garantías que disponía la legislación anterior, tanto para los adultos como para los adolescentes. Respecto de los adolescentes, la respuesta de los estados debe estar encaminada a la prevención, asegurando desde la primera infancia las condiciones adecuadas para el crecimiento en condiciones dignas, garantizando el derecho a una alimentación adecuada, a la educación formal, a una vivienda digna, y ello también implica posibilidades de trabajo digno para sus padres,
o quienes hagan sus veces lo que hoy por hoy no parece estar asegurado en nuestro derecho. Así también desde Naciones Unidas y el sistema interamericano se exhorta a los estados a desjudicializar la justicia penal juvenil, a implementar las herramientas de la justicia restaurativa como formas pacíficas de solución de conflictos, dando participación a la víctima, a la comunidad y al propio infractor para elaborar una solución que aporte la paz social y al diálogo entre las partes para superar las condiciones adversas y lograr en la medida de lo posible la reparación del daño causado a la víctima y a la sociedad. Bueno, digo, estas serían las características del sistema penal juvenil uruguayo. Podemos apreciar así que en principio cuando se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, sus lineamientos estaban acordes a la Convención de los Derechos del Niño, pero evidentemente que después varias leyes que se fueron aprobando y realmente fueron disminuyendo el sistema de garantías y fueron agravando la situación de los adolescentes en el proceso penal juvenil. Lamentablemente, la única variable que se continúa manejando es el aumento de penas. También hubo un intento de rebajar la edad de imputabilidad penal, que no prosperó, pero evidentemente que la variable que se maneja generalmente es el aumento de las penas y el endurecimiento del sistema penal juvenil, cuando la respuesta debe ser una respuesta multicausal, y ese no es el camino adecuado para poder aportar soluciones que puedan encauzar la vida del adolescente que transita una situación excepcional, porque debe ser excepcional el tránsito, el pasaje por el sistema penal juvenil, y evidentemente que no vamos por el camino adecuado. Seguramente que en la próxima comparecencia del Estado uruguayo ante el Comité de los Derechos del Niño, cuando eleve su informe, va a recibir observaciones por violación del principio de no regresividad y progresividad de la propia convención, y también la sociedad civil estará acompañando ese informe y denunciando al Estado uruguayo, porque estas situaciones realmente agravan la situación y no se corresponde con los lineamientos de la convención, y lo que tiene que ver con un tratamiento adecuado a los adolescentes. Yo dejaría por aquí esta presentación y quería, bueno, que quedo atento a las preguntas, algún intercambio que los oyentes quieran hacernos llegar para compartir con ustedes. Juan, tenemos, bueno, agradecimientos y también una pregunta en relación a cuándo es la fecha de presentar estos informes de parte del Estado. Y la segunda dice, ¿qué tanto hemos avanzado en el modelo de protección integral a la infancia y adolescencia, ya que muchas líneas de acción y sanciones legislativas conservan mucho el paradigma de la situación irregular? Sí. Bien. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ya estamos en tiempo de mandar el informe del Estado al Comité de los Derechos del Niño, pero resulta que hubo un cambio en la forma de presentación del informe y todavía no está fijada la fecha para que el Estado haga llegar su informe al comité. Ya estamos dentro del plazo, aunque no siempre el Estado cumplió en tiempo y forma con la elevación de los informes al comité. El informe anterior fue un informe consolidado que comprendió 2 periodos, por lo tanto, durante 10 años el Estado uruguayo no había mandado informes al comité, y el último informe que se mandó recibió también observaciones
las cuales nosotros hemos hecho referencia, y sobre todo al sistema de justicia penal juvenil, observando que la privación de la libertad era aplicada en forma excesiva, recomendando las medidas no privativas y fortalecer el sistema de garantías de los derechos humanos, y también en lo que tiene que ver con el sistema nacional de protección integral. En ese sentido, el comité recomendaba al Estado uruguayo avanzar hacia un sistema de protección integral que evidentemente hoy por hoy no está acorde con las exigencias y evidentemente que no está dando las respuestas adecuadas a los requerimientos para atender las demandas de la niñez y la adolescencia. Claro. La segunda pregunta, si me la... Sí, claro. Decía, ¿qué tanto hemos avanzado en el modelo de protección integral a la infancia y adolescencia, ya que muchas líneas de acción y sanciones legislativas conservan mucho el paradigma de la situación, de la irregularidad de la situación, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente digo, uno de las principales dificultades que existen, digo, no solo en Uruguay, sino en varios estados de la región, es que pese a haber cambiado la legislación, se siguen con las viejas prácticas del modelo tutelar, porque no ha cambiado la concepción, y la verdad que los operadores no se han ayornado, y no existe digo, si bien digo, hay mucha gente capacitada dentro del sistema, pero no es la suficiente, y aún falta mayor capacitación para las distintas áreas del Estado que tiene que ver con el sistema de protección. Y evidentemente las debilidades que tenemos en Uruguay es la falta de articulación interinstitucional en lo que tiene que ver con la elaboración de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Hoy por hoy la legislación uruguaya establece que el INAO es el rector de las políticas públicas de infancia, y existen recomendaciones de organismos internacionales diciendo que, o visualizando que debe de formarse un espacio de articulación interinstitucional, y entre ellos, por ejemplo, el sistema interamericano, la Relatoría de la Niñez de la OEA entendía que el Consejo Nacional Consultivo podía ser ese espacio articulador de las distintas agencias del Estado, también en conjunción con la sociedad civil, para poder elaborar los planes y programas de infancia y adolescencia pensado en un sistema de protección integral. Evidentemente que una de las debilidades que tiene el Estado es el diseño constitucional también, porque hoy por hoy cada unidad ejecutora elabora su plan, tiene su presupuesto propio, y lo hace en forma independiente con otras unidades ejecutoras, y muchas veces estas mismas unidades se superponen en lo que tiene que ver con sus cometidos, y muchas veces también los recursos no están optimizados, y evidentemente que la articulación institucional y el diseño articulado de una política de planes y programas de infancia deberían determinar un presupuesto único al cual debería adjudicarse a cada unidad ejecutora en el ámbito de sus competencias los recursos para la ejecución de esos planes y programas. Evidentemente que en Uruguay todavía no podemos decir que tenemos un sistema realmente articulado, y debemos avanzar en ese sentido.
Tenés el micrófono silenciado, Miriam. Estás muteada, Miriam. A veces es como más difícil para poder salir de un lugar a otro y poder leer, leer los chats que teníamos en realidad. A ver si tú lo podés leer. Tenemos un comentario de una educadora de INISA, un aporte que hace de cómo están trabajando ellos en la actualidad, y bueno, lo que piensa acerca de, bueno, cuando el chico egresa. ¿Te animás a leerlo tú, Tatiana? Estoy buscando a cuál te refieres. Al último, yo tengo tantos, a ver si lo puedo leer yo. Mientras te hago otra pregunta, Juan, que me aparece, un colega pregunta a qué te referís cuando se habla de los informes de la sociedad civil. Bien. Bueno, el sistema de Naciones Unidas y por ejemplo, digo, el propio Comité de los Derechos del Niño, para saber en qué grado los estados cumplen con los lineamientos que establece el tratado, se basan en los informes que el Estado envía al Comité de los Derechos del Niño, también con las visitas que realizan al Estado los distintos relatores, a los cuales verifican el cumplimiento de los lineamientos o de los derechos establecidos en el tratado, y a su vez relevan las dificultades o la falta de aplicación de los estándares que establece el tratado. Y a su vez, la sociedad civil también elabora sus propios informes y le hace saber al Comité de los Derechos del Niño en qué grado el Estado cumple o no cumple con la Convención. Y en el caso en que no lo haga, también le puede sugerir al Comité qué recomendaciones le debería hacer el Estado para adecuar su normativa a los estándares de la Convención. Entonces, de lo contrario, el Comité de los Derechos del Niño no podría saber cuál es el cumplimiento o no de los estados si únicamente se tuviera en cuenta los informes del propio Estado, porque no estarían sujetos a controversia. Entonces, por eso tenemos dos informes, el informe del Estado y el informe de la sociedad civil, que o podrá avalar los informes del Estado o podrá controvertirlos en el sentido de que no estar de acuerdo con lo que allí se informa al comité, o otras cuestiones que no son tenidas en cuenta por el Estado, pero que la sociedad civil entiende que no se están cumpliendo y le reclama al comité que recomienda al Estado su cumplimiento. No Perfecto. sé si claro, sí, con la contestación. clarísimo. Ahora sí, tengo frente a mí el aporte. Dice, soy educadora de INISA y actualmente me desempeño como colaboradora en la parte jurídica del centro en el que trabajo. Voy a hablar en específico de lo que conozco de mi centro. Los chicos tienen apoyo del equipo técnico compuesto por psicólogos, asistentes sociales, referentes educativos, coordinadores, subdirectores y dirección. Estudian en el liceo, tenemos en la actualidad un chico que comenzó a cursar facultad vía Zoom, tienen distintos talleres, etc. El tema es, cuando ellos egresan, vuelven al barrio, al entorno, y quedan de nuevo vulnerables a una situación que muchas veces los lleva a reincidencia. Hemos tenido experiencias muy buenas en que el joven ha seguido sosteniendo el trabajo y el estudio, pero en la mayoría de los casos no lo sostienen. Necesitamos planes que atiendan a esa población vulnerable y que sean efectivas. Y bueno, y agradece la ponencia. Sí, muchas gracias por el comentario. Digo, realmente es un comentario muy oportuno, porque es uno de los problemas que existen en cuanto a la protección del adolescente.
en cuanto a las debilidades del sistema de protección integral. Es decir, hay dos momentos. Digo, pueden darse situaciones en las cuales el adolescente tiene contacto con el sistema, digo, pero realmente digo, no, no amerita un procesamiento, no transita por el sistema de justicia penal juvenil, muchas veces o por falta de prueba o porque se entiende de que no es oportuno, no es adecuado someterlo a un proceso penal, y el adolescente vuelve a su medio, y ese medio está indicando de que allí en su hogar no están las condiciones dadas o no tiene el apoyo suficiente, y evidentemente que va por un camino en el cual tarde o temprano va a incursionar en el delito. Evidentemente que allí el sistema de protección debería estar atento a estas circunstancias y trabajar con el núcleo familiar. Allí hay una debilidad del sistema, y con más razón al egreso, porque nosotros realmente somos conscientes de que tanto cuando transita por las medidas no privativas de la libertad como por las medidas privativas, allí existen equipos especializados, de que evidentemente, si también uno es consciente de la falta de recursos y que aún faltan operadores para atender debidamente estas situaciones, pero evidentemente que hay un tratamiento del adolescente, allí se establecen las medidas socioeducativas, tanto las privativas como las privativas, pero cuando el adolescente cumple la medida, cumplió la sanción, evidentemente que vuelve al mismo lugar y allí el Estado desaparece. Y allí justamente es donde se debe trabajar con esos núcleos, y se debe trabajar durante el proceso con la familia para atender las vulneraciones que tiene la familia y para evitar que cuando el adolescente egrese del proceso que cumpla la sanción penal, vuelva a incurrir en situaciones de delito. Entonces es una de las grandes dificultades de poder trabajar con los núcleos familiares y brindar los apoyos que requieren para combatir, para revertir las vulneraciones de ese núcleo familiar y de los propios adolescentes. Asegurarle el derecho a la educación, que ingresen a los programas formales de educación, que tengan la salud adecuada, que tengan una vivienda adecuada, y que puedan vivir en términos adecuados para un normal desarrollo. Porque evidentemente que un adolescente que vive carencias, que no tiene una alimentación adecuada, que no puede asistir a un sistema formal de educación, evidentemente que ese adolescente está en problemas y tarde o temprano va a terminar pagando esta situación, porque no se encuentra en igualdad de condiciones con otro adolescente que tiene todas esa disponibilidad con esos derechos asegurados para su desarrollo normal en sociedad, para cuando sea una persona adulta poder trabajar en forma, o elegir una profesión, un medio de vida adecuado. Evidentemente que esa persona con tantas carencias va a tener enormes dificultades, y muchas veces el propio sistema lo empuja a una carrera o a una situación delictiva que se debe trabajar y se debe tratar de evitar. Sí, y una sociedad también que empuja esto a la expulsión, ¿no? Y a la exclusión social. Y hoy hablábamos antes de comenzar esto de la vista muy centrada en lo punitivo y la necesidad de poder entender, bueno, esto de la delitogénesis, por qué se da, es el adolescente, el niño y las circunstancias, su historia de vida, una cantidad de factores que hay que estudiar, ¿no? Sus factores más protectores, los factores de riesgo, los resilientes, y acá el después. ¿Qué pasa el después cuando este chico, bueno, egresa, vuelve al núcleo familiar? Acá la necesidad de justamente políticas públicas, que tengan fuerte intervención social, que sean adecuadas también, porque hay veces que se replican políticas públicas, pero a veces no son adecuadas a la población que estamos trabajando, o que conforman las necesidades que realmente pueden
hacer efecto, y la educación, la alimentación, todo esto que es básico, ¿no? Un derecho básico, muchas veces falta. Entonces hay que abrir el panorama y poder, esto es multifactorial, multicausal, y bueno, poder hacer una lectura social, ¿no? E interdisciplinaria. Juan, si te parece, hacemos solamente la última pregunta del cierre. Hay un montón de preguntas, agradecimientos por la exposición, pero bueno, quizás dé para otro encuentro y seguir charlando, porque son realmente temas que convocan y mucho. Elijo esta pregunta porque se reitera y porque muchas veces lo preguntan, bueno, ¿dónde queda la responsabilidad de los padres? ¿Qué pasa con la responsabilidad de los padres? Algo que la población, siempre uno lo escucha en varios ámbitos, bueno, ¿y qué pasa, no? Con los padres, ¿se les puede penar? ¿Cuál es el grado de responsabilidad? Por eso elijo esta como pregunta de cierre para esta jornada que realmente va a dar que hablar. Muy bien. Bueno, con respecto a la responsabilidad de los padres, por supuesto que los padres son los responsables por la crianza de sus hijos, y evidentemente que la propia ley establece sanciones para el caso de que incumplan esos deberes, que son los deberes que están establecidos en la patria potestad. Pero tenemos que tener en cuenta que también el adolescente asume su responsabilidad, porque a partir de la Convención, y de acuerdo al principio de autonomía progresiva, los adolescentes son responsables de acuerdo a su grado de madurez y su grado de desarrollo. Por eso digo, por debajo de los 18 años, se entiende que a partir, en el caso del derecho positivo uruguayo, a partir de los 13 años, es penalmente responsable por las infracciones a la ley penal que cometa. Pero los padres, por supuesto, que tienen que ver con aportarle a sus hijos las herramientas adecuadas para que se puedan desarrollar como personas y que puedan, tienen la obligación de garantizarle un sistema de educación, el acceso a la educación, la alimentación, una vivienda, pero además no son los únicos responsables, porque cuando los padres no están en condiciones de poder proveer esos derechos y de poder brindarle a los adolescentes y a los niños, a sus hijos, esas garantías, esos derechos, el Estado debe estar presente. Y al Estado corresponde apoyar a esos padres y a esas familias, y cuando los padres no están en condiciones, en algunas oportunidades el Estado puede designar a otros referentes adultos que se encarguen de la crianza de esos hijos en situaciones muy especiales, teniendo en cuenta que siempre el derecho a vivir en familia es el que debe de primar. Se deben de agotar siempre todas la búsqueda de soluciones que atiendan a respetar el derecho a vivir en familia, y es el Estado y la sociedad que deben apoyar esas familias, el Estado fundamentalmente, para que los padres tengan un trabajo digno y que puedan satisfacer todos los derechos para una vida, para un desarrollo adecuado de sus hijos. Tal cual. Bueno, Juan, muy agradecida realmente por esta ponencia. Acá todos los participantes están agradeciendo, felicitando la ponencia, realmente plantean esto de la necesidad de tener estos espacios para poder hablar sobre estos temas que, como decíamos al principio, poco se hablan. Así que nuevamente, en nombre de Coordinadores de Psicólogos del Uruguay, y en especial del área de Psicología Jurídica y Forense, más que agradecida, un placer haberte escuchado esta noche, y espero un nuevo encuentro realmente
los participantes están ávidos de poder hacer más preguntas, realmente por un tema de tiempo, y bueno, respeto a los tiempos de los demás, hemos decidido, bueno, acotar a lo que teníamos planificado. Eso no quiere decir que en alguna otra instancia nos podamos volver a encontrar. La casa es tuya, las puertas están abiertas, así que muchísimas gracias a todos, y Juan, por la participación, muchas gracias, la verdad. Bueno, muchas gracias, Miriam. Acá el agradecido soy yo. Realmente es un gusto poder, compartir esta charla. Evidentemente que es un tema que da para mucho, digo, a veces el tiempo es tirano, y por ahí digo, claro, digo, encantado de poder compartir otras jornadas con otros colegas también que pueden hablar con tanta o mayor autoridad que yo en la materia. Y que sería importante también generar estos espacios y sobre todo de intercambio, porque de consultas, de comentarios, de apreciaciones de otras ópticas distintas que no sean solamente la materia jurídica, porque evidentemente que esto tiene que ver también con la interdisciplina, ¿no? Digo, con el conjunto de disciplinas que tienen que ver con estas cuestiones. Así que para nosotros un enorme gusto, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, por estar presentes en esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, y te tomo esta iniciativa, y seguramente hagamos una mesa redonda con otros colegas de otras disciplinas para poder intercambiar algunas experiencias, aspectos y demás desde esto, ¿no? Lo interdisciplinario. Así que ya estás más que invitado, y tomo la sugerencia para poder organizar desde el área una próxima actividad. Así que bueno, a todos, buenas noches, muchas gracias, y nos vemos en la próxima actividad. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.